Aquí estamos. Bueno, Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a mis hermanos que se conectan a la transmisión. Los que no vinieron, los invito a que vengan. Cuando tengan la oportunidad de honrar a Dios, hay que hacerlo, ¿ven? Bueno. La palabra que hoy trae es comprometedora, ¿ven? Como todo lo de Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros? Él se compromete para traernos salvación. Pero también busca que nosotros nos comprometamos a vivir para Él, ¿amén? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de leer una Biblia? Amén. Bienvenido. Sigan decirla. La palabra de Dios nos muestra que es un dar y recibir, ¿amén? Que Dios nos da, pero que no quiere que nosotros seamos como esos niños caprichositos que solo quieren que les den, ¿amén? Dios quiere que nosotros le demos a Él la honra debida a su nombre, ¿amén? ¿Cuántos creen aquí que Dios es digno de honra, de recibir lo mejor? Amén. ¿Amén? Pero una de las cosas que Dios suele hacer es hacernos conscientes de cuál ha sido nuestro proceder delante de Él, ¿amén? Hay una palabra en la Biblia que dice: ¿quién le dio a Dios primero para que después le reclame, no? ¿O quién le aconsejó a Él para que diga, uy, Dios hizo eso no porque yo le aconsejé? Absolutamente lo contrario, ¿no? La palabra de Dios dice que nosotros le damos a Él porque Él nos dio primero, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, si Él nos amó con todas sus fuerzas, su sacrificio, es digno de que nosotros le amemos también, ¿amén? ¿O cuál persona de aquí recibiendo un buen trato paga mal? Nosotros como seres humanos solemos hacerlos, ¿no? Amén. Hay madres abnegadas, padres abnegados que reciben un mal pago de sus hijos. Y con esto no queremos que den codazos ni que señalemos. Es para cada uno de nosotros lo que Dios nos está hablando, ¿amén? Las cosas que Dios trae es para el bien de nosotros, aunque sean comprometedoras, aunque sean desgastantes, aunque sean difíciles de sacrificio, es para el bien de nosotros. ¿Por qué creen que Dios lo molesta tanto y le dice que haga lo bueno? Porque tiene una recompensa grande, la cual se la quiere dar. Pero como oraba Rubicita, mire que el Espíritu es uno mismo, ¿no? Como oraba Rubicita, Dios no quiere solamente bendecirnos, Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué le va a dar una bendición si yo sé que se la va a derrochar en media hora, en un día, en un mes, en un año? Amén. Que fue lo que le pasó al hijo pródigo, ¿no? Cuando usted lee la parábola, se da cuenta que el muchacho molestó al padre para que le diera la herencia. ¿Y dónde quedó la herencia? En los prostíbulos, en las tabernas. ¿Y dónde quedó el muchacho? Siendo un marrano más del marranero, ¿no? Y eso es lo que somos nosotros, apartados de Dios. ¿Con qué facilidad copiamos las cosas que hace la gente y que las hace mal, ¿no? Terminamos aprobando lo que el mundo aprueba, que es una rebelión contra Dios. Ay, pobrecito el muchacho. A él le queda difícil cambiar, nos toca aceptarlo como es. Y terminamos nosotros convirtiéndonos a ellos, dice la palabra, no se conviertan a ellos, sino más bien que ellos se conviertan a usted. Pero obviamente usted convertido a la palabra de Dios, convertido a la voluntad de Dios. Amén. Entonces todo esto lo trae Dios con un objetivo claro. Yo quiero preguntarle a usted para que lo medite en su corazón. ¿Por qué cree que Dios lo ha llamado a usted? ¿Con qué función, con qué objetivo cree usted que Dios lo ha llamado? ¿Cuál es el plan detrás de toda esta preparación, de todos los recursos que Dios gastó para traerlo a que lo conociera, a que viviera para Él? Medite usted un poquito en su corazón. Yo ayer, como siempre sucede, pasa, que uno sabe que Dios lo ha llamado a predicar, pues ¿qué es lo que tiene que hacer un predicador? Preguntarle a Dios de qué quiere que hable, ¿no?
porque no es lo que a uno se le ocurra, es lo que Dios trae. Dios sabe su necesidad, Dios conoce la necesidad de cada uno. Y uno debe preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿de qué quieres que hable? Y hay momentos donde Dios se calla, y es como si le invitara a uno, bueno, venga y ore, métase conmigo, vamos a ver si de verdad usted hace lo que se tiene que hacer para hablar la palabra de Dios. Entonces pasa toda la semana, y cuando Dios quiere responder, responde, ¿no? Y comienza a traer pensamientos a la mente de uno. Es como si Él hablara a uno y le dijera, y ya me ha pasado varias veces. Ayer nos fuimos a desayunar un sitio por ahí en el Restrepo y me ha pasado varias veces en ese sitio que Dios como que le habla a uno y le muestra a la gente cómo va de un lado para el otro, como si Dios le mostrara a uno el corazón y los pensamientos de la gente. Y ayer yo ahí sentado comenzaba a ver personas de toda clase se ven en la calle, ¿no? Los que mendigan, los que tienen plata, los que salen del gimnasio felices porque tienen un cuerpo torneado, porque se ajustan sus licras y todo el mundo los mira, cosas así, porque pueden entrar a un lugar exclusivo, bueno, infinidad de cosas. Pero hay una cosa en particular que me hacía pensar el Señor en eso. Como todos vamos por el mundo pretendiendo que nos sirvan a nosotros, ¿no? A veces la gente no necesita hablar para mostrar lo que está pensando y lo que quiere. Con la sola mirada se da uno cuenta cómo las personas somos despectivas, ¿no? Y nos creemos superiores a las otras personas. Así usted no tenga un peso. Y así usted trabaje en el trabajo más vil, usted en su corazón tiene el orgullo pretendiendo que los demás vengan y le sirvan a usted, que usted tiene la razón, que la gente lo tiene que tratar a usted con respeto, así uno sea muy respetuoso, ¿no? Lo puede uno ver cuando va manejando un carro. Cierra uno al demás y el otro se pone agresivo, entonces uno dice, no, pero ¿por qué me hace eso? Pues usted la embarró. Y los que van al lado suyo se tienen que quitar para que usted pase. Y si la persona es lenta para manejar, usted comienza a echarle pito, pero ¿por qué es lento? ¿Usted qué va a saber si va varado o si va a dejar un pasajero? Y todo el mundo andamos con ese afán. Y es algo que inculca el mundo, ¿no? Que vamos a ser grandes para que los demás nos sirvan. Y estudiar la palabra de Dios y meternos en comunión con Dios nos muestra qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba. Amén. La palabra de Dios que dice que el que quiera hacerse grande entre ustedes sea el servidor de todos. Y con una sola palabra Dios desfigura lo que el mundo tiene planteado a cada uno, ¿no? Hace poco salió una película de carteleras que se llama Barbie. Y me impresiona cómo Dios le muestra a uno todo lo que el mundo suele pensar o querer, o que la gente toda actúe de la misma manera. Entonces uno entiende lo que dice la palabra cuando dice que Dios nos quiere sacar del mundo. Alguno diría, pero ¿cómo nos va a sacar del mundo? Los científicos están estudiando si hay vida en Marte. Han dicho que hay otro planeta muy parecido a la Tierra. No es que Dios nos saque de este mundo donde vivimos, sino el espíritu del mundo. La palabra dice que hay un espíritu que se llama el espíritu del mundo. ¿Cómo podemos identificarlo en nuestras vidas? Usted póngase a pensar si lo que el mundo quiere generar es lo que usted quiere. Si las metas que el mundo quiere que usted alcance son por las que usted se trasnocha, se desvive, trabaja los domingos, no va a la iglesia porque le tocó trabajar el domingo o porque le tocó trabajar el sábado hasta tarde y se levantó muy cansado el domingo, entonces prefiero mejor descansar. Porque hay un evento, porque hay un concierto, porque hay miles de cosas que para uno son más importantes que venir a recrearse en la presencia de Dios, que venir a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho. Ahora, hay cosas por las que somos conscientes de que tenemos que agradecerle a Dios. Eso me hace acordar de lo que decía, la pregunta que hacía el pastor de Oraves, Pablito. Preguntaba que quién oraba, entonces todos alzaron la mano. Y decía, ¿y quién ora media hora? Pues ya fueron más poquitos. ¿Y quién ora una hora?
como 2 o 3 personas. Entonces, todos oramos en el momento del almuerzo. Yo creo que la gran mayoría lo hará. O bueno, también habrá muchos que no. Pero si estamos hablando de una iglesia cristiana, mínimo lo que se tiene que hacer es agradecer por los alimentos, ¿no? Y es una oración de 2 minutos. Muchos a veces, que me ha pasado a mí también inconscientemente, llegamos y le damos una mordida a la pierna y comenzamos a hablar con la boca llena de comida. Señor, gracias porque el pollo está rico, no está duro como el otro que me comí que día. Y oramos, pero lo hacemos como por un requisito, ¿no? Somos agradecidos por las cosas terrenales. Pero cuando el Señor trae la revelación de su gran obra de salvación y nos muestra su plan más profundamente, ya la oración tiene que ser más profunda, ¿ven? Ya no solo por las papas y el arroz, ya no solo por el carro, la casa, por la comida, por el vestido. Ya comenzamos a entender cuál es el plan de Dios. Yo hace poco me ponía a pensar sobre qué era predicar el Evangelio. Y ustedes pongan a pensar de qué se trata el Evangelio. A veces, como uno suele estar como en quietud, comienza como a, ¿qué será el Evangelio? Y le pasa la bola de heno por la cabeza. Tantas veces que hemos leído la palabra de Dios. Y si nos preguntan qué es el Evangelio, deberíamos tenerlo como comprimido, ¿no? Un mensaje claro. Como el apóstol Pablo solía decirlo. Este es el mensaje que predicamos. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y resucitó y está a la diestra de Dios orando por nosotros. Le dice, bueno, eso como tan comprimido, como que no lo entiende uno. Pero cuando usted se dedica a tener una relación con Dios, el Señor le va explicando de qué se trata la palabra, ¿no? La palabra de Dios dice que todos pecamos y somos destituidos de la gloria de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que el que peca muere, ¿no? La causa del pecado, el fruto del pecado es la muerte. Entonces, muchos diremos, estamos vivos acá, respiramos. Tenemos sueño, tal vez sí, pero estamos vivos. Si nos llegan a pellizcarnos, podemos despertar. Pero estamos vivos. Y el Señor habla de una vida espiritual, ¿amén? De tener una comunión con Él. De que lo que Dios habla, no lo tomemos como para el otro, ni se nos olvida los 10 minutos que salimos de acá. Es para que esas palabras que son espíritu y son vida queden atesoradas en el corazón. El plan de siglo tiene una responsabilidad muy grande, no con nosotros, con Dios, con todo lo que Dios le dijo tan especial hoy. Y no solo Andrés, todos nosotros, porque Cristo no murió solo por Andrés, por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Son cosas que tal vez desconocemos, pero ¿qué es lo que hace Dios? Enviar siervos para que vayan y prediquen su palabra, para que en medio de nuestra ignorancia, de nuestro mundo de ocupaciones, nos enteremos que hay un Dios que está interesado en nosotros, así tengamos una vida arrastrada por el suelo. Amén. Él está interesado en su corazón, en su salvación. Amén. Entonces resulta que había un pueblo escogido por Dios, amén. Había un hombre que Dios llamó para que le sirviera, para que le creyera, amén. La palabra de Dios dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le creyó a Dios? Abraham le creyó a Dios el plan que él tenía para su vida. ¿Amén? Alguna vez predicamos aquí cuál es el mejor plan. ¿Quién podría tener el mejor plan para la vida suya? Movistar, claro. Tigo. Sí, te ofrecemos tantas megas por menos precio. Finalmente todo viene siendo lo mismo, ¿no? Pero ¿quién tiene un plan para su vida? ¿Quién tiene el mejor plan? Un plan vacacional para darle todo pago, el mejor plan. Si a veces la pagan los ricos, hay que decir que no. Pero la palabra de Dios dice que Dios es el que nos soporta hasta las canas. ¿Quién lo va a aguantar a usted con esas chocheras, con esos fracasos? Con esas fantonías que a veces le mete uno a Dios. Ok, a ver, le fallamos a Dios. Amén. Y el Señor no es como el banco que le embarga la casa porque usted no le pudo pagar.
Si usted se arrepiente, la palabra de Dios dice que Él lo recibe. Hay una cosa que dice la palabra que Dios no puede despreciar, y es el corazón contrito y humillado. Amén. Dios ve con su poder para mirar más adentro los corazones y se da cuenta si en verdad usted está arrepentido de ese pecado, si en verdad usted le quiere servir y le pide a Dios que lo limpie, que lo cambie, que lo transforme, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Amén. Pero Dios está mirando a ver quién alza la mano y dice: yo quiero. Lo está haciendo. Amén. Pero resulta que llamó a Abraham y Abraham le dijo: uy, sí, yo quiero eso que tú tienes. Y Abraham lo hizo. Cuando usted coge la Biblia y la lee, se da cuenta de todo lo que Abraham soportó porque le creyó a Dios. Amén. Pero también le hizo muchas promesas con eso, ¿no? No solamente darle una tierra prometida, sino de que lo iba a ser padre de muchedumbres de gentes. Y una de las promesas más grandes que Dios le hizo a Abraham fue que de él iba a venir un redentor. Amén. Dice: y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A qué redentor se refiere? A Jesucristo. Amén. Entonces, el que le crea a Dios sus promesas va a tener un final feliz, una bienaventuranza, dice la palabra. Amén. Amén. Pero resulta que en ese trayecto y en ese llamamiento, Dios nos muestra cómo está nuestra vida. Amén. Yo digo a Abraham: tenga por cierto que su descendencia va a ser esclava en tierra ajena 400 años. Amén. Entonces la palabra dice que Israel estaba sometido bajo servidumbre. Amén. El tema de esta predicación de hoy es eso: el servicio a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Estaban bajo servidumbre. Dice la palabra que ellos llegaron allá, y cuando ellos llegaron la cosa estaba buena porque José le estaba sirviendo a Dios y Dios lo exaltó. Y cómo es impresionante Dios como profetiza a través de todos estos hombres, ¿no? Dijo Faraón: ninguno va a alzar su mano si no es por autorización suya. Usted es el que va a gobernar, solamente por encima suyo voy a gobernar yo. Proféticamente todo lo de Cristo cumplido en la persona de José. Un hombre que preservó la vida de una nación. Y el Señor aquí nos ha llamado a nosotros a preservar nuestra vida. Amén. ¿No dice la Biblia que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios? Amén. ¿Quién nos compró? Jesucristo nos compró. Y quiere preservar nuestra vida, así como José lo hizo cuando el pueblo de Dios llegó allá, cuando llegó Jacob con sus hijos. ¿Qué pasaba con ellos? Estaban a punto de morir de hambre, porque vino un hambre sobre la tierra muy grande. Yo me ponía a pensar en estos días: bueno, Dios habla de que vienen muchas cosas sobre la tierra. La Biblia lo habla, ¿no? Desastres, pestes, persecuciones, guerras. ¿Y qué pasa si se estallase una guerra nuclear? ¿Y qué pasa si hubiera un hambre? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno como un oidor de la palabra de Dios? Señor, estamos en tus manos, pero ahorita que han habido tantos temblores y todas estas cosas, sí, el corazón trata de embargarse de miedo, pero hay una voz allá adentro que dice: no temas, como decía la canción ahorita. Y decía una persona estudiosa de la Biblia que aparece 365 veces no temas en la Biblia. Amén. Pero en cuanto al temor, el Señor dice: el que teme es esclavo. Así como era Israel esclavo en medio de Egipto. La palabra de Dios dice que se levantó un rey que no conoció a José y usó de astucia con el pueblo. Comenzó a decirle a los siervos: uy, ese Israel parecen conejos, vea, se multiplican como plaga y son más fuertes que nosotros. Vamos a matarles a los niños para que no se propaguen, no sea que se unan a nuestros enemigos en guerra y se vayan. Mire cómo es de terrible el diablo, ¿no? El miedo de Faraón era que ellos se fueran y no les sirvieran más. Eso es como cuando usted tiene un buen empleado y su buen empleado, mejor dicho,
le trabaja eficazmente, le saca el sueldo de 2 personas, pero usted es un tacaño y le paga el mínimo. Pero usted lo somete, no le da permiso, no le hace nada. Y hay otro contratista, otro trabajador que le está ofreciendo un sueldo más digno, un sueldo y medio, 2 sueldos, con prestaciones, con libertad. Es lógico que ese siervo se le va a ir a usted, ese trabajador se le va a ir. Entonces, Dios, ¿qué está mostrando ahí? Que quiere ser un amo bueno con nosotros, amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? Resulta que dice la Biblia que los comenzaron a hacer servir con rigor, amén. Dura servidumbre, dice la palabra de Dios. Y Dios en su misericordia, ¿qué dice? Yo escuché, le dijo a Moisés, yo escuché a mi pueblo que clamaba. Algo que no puede faltar en nosotros es que clamemos a Dios, amén. Amén. ¿Cómo nos hace falta orar? Yo me pongo a mirar acá, y en mi vida personal también me pongo a pensar que uno gasta el tiempo y lo inutiliza y lo desaprovecha. La palabra de Dios dice, aprovechemos bien el tiempo porque reivamos bien el tiempo, que los tiempos son malos, vienen cosas malas sobre la tierra. Lo podemos ver todos los días en noticias, ¿no? En el colegio de los pelados, en la sociedad, cosas malas. Y Dios nos dice, bueno, oren en todo el tiempo, ¿no? Sin cesar, oren todo el tiempo. Nos hace falta ejercitarnos en la oración. Pues, debido a esa oración, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Que hace usted cuando le duele algo, pues lo exclama, ¿no? Necesita una solución, una ayuda pronta. Amén. Israel necesitaba una ayuda pronta. Estaban matando a los pelados. Y como siervos de Dios, como personas inteligentes para comprender la palabra, nos tendríamos que meter en el lugar de ellos, ponernos en los zapatos de ellos. Imagínense que vengan a matarle a su hijo acá, a sus hijos. Son una amenaza para la sociedad, los vamos a matar. Pero sistemáticamente el mundo lo hace, ¿no? Toda la información que les bota internet, todos esos retos tan ridículos que botan, toda esa rebeldía que cuando un pelado prende un televisor comienza a tomar argumentos para pelear contra sus papás, a reclamar cosas que nunca ha trabajado y nunca se las ha ganado, nunca las ha merecido. Y el diablo llena de ira, de rebelión a los hijos contra los papás. Sus modas que degradan la imagen. Es tan terrible que ahorita ser homosexual es una moda. Y para que no digan que es homofobia, vayan a leer la palabra de Dios a ver qué dice Dios. Ayer hablaba con una señora que decía, la señora era católica. Comenzamos a hablar de las cosas de Dios y yo comencé a hablar de lo que hay en la Biblia. Ella decía, no, pues sí, es que de todas maneras hay testigos de Jehová, hay estos, hay los otros, y cada uno tiene su proceso con Dios. Yo, no, la verdad es una sola. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios si no es a través de Cristo. Amén. ¿Amén? Pero la gente se excusa, ¿no? No hay que entenderlo porque pobrecito. Yo escuchaba en estos días una política que no es muy querida por los colombianos, y decía cosas, pues uno a veces no sabe si es por ganar votos o por querer agradar a la gente, después de hacer muchas embarradas. Pero ella decía, yo no estoy de acuerdo con la sociedad que le permite a los hijos hacer lo que ellos quieran y le impide a los padres corregirlos. Se tiene libertad para vestirse como uno quiera, se tiene libertad para fumar donde usted quiera, se tiene libertad de ser como usted le dé la gana que sea, y más bien si le restringe la autoridad a los papás para que haya una corrección. La Biblia que dice que no corrige a su hijo, lo hace un bastardo. Esa es la sociedad en la que estamos, una sociedad que queremos que todo el mundo nos extienda el tapete, cuando somos malas personas, cuando somos unos tacaños, cuando somos soberbios, cuando hablamos de los demás. Todo lo que Dios reprueba lo podemos tener en el corazón y pretendemos que la gente nos sirva.
Quítese porque es que voy a pasar yo. Uno en el Transmilenio puede ver una cantidad de peleas por cosas como tan absurdas, por la obstinación de cada persona, ¿no? Que la silla azul y que se me atravesó, que me ganó, que se coló, por el mal comportamiento de nosotros. Y sin embargo, podemos ver a través de una ciudad que comenzamos a renegar contra uno que subió al poder, cuando la culpa y responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? No que el presidente es malo, sí, una persona que no ama a Dios. Pero el hecho de que una persona suba ahí es gran responsabilidad mía. Y acá dice, no, es por el voto que le di. No, es porque cuando somos malos no merecemos un buen gobernante. Cuando somos malos, que es lo que viene un juicio, nos acostumbramos a portarnos mal y que nos den premios, ¿no? A ser irreverentes y a ser como los influencers de los demás. Pelo largo, pintado, extensiones, tatuajes por todo lado, y hablando mal de las personas y llenos de seguidores en las redes sociales. Uno diría, bueno, pero una persona que es influencer, yo como en qué le serviría, pues yo lo estoy apoyando, porque esos influencers tienen tanta plata, porque tienen un poco de seguidores ahí, que con cada like le van sumando plata a sus cuentas. Y servimos indirectamente a gente que no ama a Dios, a gente que es irreverente. ¿Ven? Entonces, aquí la Biblia nos habla de que los israelitas estaban bajo el yugo de esclavitud, de dura servidumbre en Egipto. Y uno diría, no, pues, ¿qué cosa haría uno por liberarse de Egipto, no? Y usted póngase a pensar qué harían los egipcios cuando se les quisiera volar un israelita. Lo mataban, ¿no? La Biblia dice que Moisés mató a un egipcio y lo escondió en la arena. Cuando Faraón se enteró, quiso matar a Moisés. Cualquier acto de rebelión digno de muerte, ¿no? Lo necesitamos para que nos sirva aquí, para que haga ladrillo, para que haga torres acá, pirámides. Para eso nos quiere el diablo, para usarnos. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Libertarnos, amén. Traer libertad a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hablando en cuanto a Jesucristo. Todos los hombres que Dios llamó y usó y los encomendó a hacer una misión fueron servidores de Dios que profetizaban a través de su misión de uno que nos iba a libertar. Amén. El mismo Moisés dijo: profeta como yo levantará a Dios del medio del pueblo. El que no escucha a ese profeta va a ser cortado. Amén. No va a pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué había aquí? Servidumbre, esclavitud. Y con esto Dios nos quiere decir que si usted no le sirve a Dios, ¿a quién le puede estar sirviendo? Al enemigo, al diablo, ¿no? ¿Para qué lo decimos tan pasito? Si yo no le sirvo a Dios, uno cree que no le está sirviendo al diablo porque no está haciendo así, ni así, ni haciendo brujería, ni cosas así. Pero indirectamente le está sirviendo al diablo. Uno tiene que entender lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando usted se dedica a servirse a sí mismo, ¿qué hay ahí? Idolatría. ¿Bien? Si a usted no lo dirige Dios, si los mandamientos de Dios no son su dirección, va a ser una persona maleable, manipulable. ¿Ustedes se acuerdan cuando se estaba construyendo la Torre de Babel? Que ellos tenían una obra la cual no era dirigida por Dios. ¿Y qué mandó Dios sorpresivamente? Confusión. Querían llegar al cielo a su manera. No faltaba, me imagino, el líder de ellos que el diablo le hablara al oído, así como estaba hablando Rubicita hoy. Que le diga: no le ponga cuidado al profeta. Venga, yo le explico cómo es que se sube a Dios por otro camino menos forzoso, que no lo comprometa a usted tanto. Que lo deje a usted ir a bailar los sábados, ir al domingo por allá cada vez, una vez al mes, por allá, como a tranquilizar la conciencia con Dios. A decir que usted es una persona buena porque le da de comer a los pobres.
manera, ¿sí? No a la manera del Señor. Y eso concuerda con lo que dice el Señor, que Él es la puerta, que Él es el camino, que todo aquel que no se somete a las sanas palabras de la doctrina de Cristo no va a poder entrar al reino de los cielos. Amén. Se levantaron su idea de construir una torre, de llegar al cielo, ¿no? Esa ha sido la rebelión del diablo, implantada en todo aquel que no se somete a la palabra de Dios. ¿Qué ha tratado de hacer el hombre? Llegar a la luna, llegar a Marte, construir un telescopio y buscar vida en otro planeta, cuando la palabra de Dios dice que esto va a ser destruido, va a tener un juicio, y que la forma de salvarme de ese juicio es creer en Jesucristo, amén, vivir para Él, servirle a Dios. El Señor da muchos ejemplos de servicio, amén, pero algo más profundo que coger una escoba y barrer la iglesia, algo más profundo que acomodar las sillas, o diezmar o ofrendar, es servir a Dios en espíritu y en verdad, dice la palabra, amén. Es someterse totalmente a Dios. La palabra habla de que Israel estaba desde esclavo en Egipto, pero esa esclavitud era por temor, porque no los mataran, sin embargo los estaban matando con rigor. La esclavitud que ejercen los dictadores por la comida, ¿no? Ustedes no alcanzaron a ver las imágenes del holocausto nazi, cómo los tenían de flaquitos, cómo los mataban, era una cosa impresionante. Y la idea de este tipo era exterminarlos, acabar con el pueblo y la nación de Dios, los antisemitas. Y deben decirle que aunque Alemania ya de pronto ha claudicado sobre esa idea, la palabra de Dios dice que se van a levantar y están todavía en la tierra los que aborrecen las cosas de Dios, amén. Los que persiguen a cualquiera que lleve una Biblia o llegue a ser cristiano o hable la palabra. Es tan terrible la cosa que anunciaron que muchas plataformas iban a bloquear a muchas personas por subir contenido cristiano al Facebook. Entonces sube una canción de Dios, ya está subiendo persecución. Usted pone un mensaje bíblico en el Facebook, entonces ya están planeando atentar contra esa libre expresión, amén. Y uno se da cuenta que el mundo está sometido bajo el espíritu del mundo. Las personas están sometidas a ser enemigas de Dios. La educación los somete a tener criterios propios, negando la fe. Amén. Pero tenemos que ver el plan de Dios. ¿Qué hizo Dios? Llamó a un Moisés y dijo: los voy a sacar de acá. Amén. ¿Y cómo vemos la fidelidad de Dios a través de la palabra? Porque Dios le dijo a Abraham: sí, efectivamente van a ser esclavos 400 años en Egipto, pero yo los voy a sacar de ahí. Y las personas que los cogieron como esclavos, les voy a dar su pago también. Y seguía la promesa de Dios, la tierra prometida. ¿Eh? Estas cosas han llegado hasta nosotros para que nosotros aprendamos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Amén. Estos hombres y mujeres de ese tiempo prestaban servicio a Faraón. ¿Y qué decía Dios? Dios le dio una señal a Moisés. ¿Cuál era su plan? Amén. El Señor dijo a Moisés: la señal que yo le voy a dar es que ellos van a venir a servirme a este monte. Amén. Después de mostrar su poder, sus maravillas, de celebrar la Pascua, la cual es tipo de Jesucristo, el destino de ese pueblo era llevarlos a un monte a que conocieran a Dios, a que escucharan la voz de Dios, y a escuchar y a recibir unos mandamientos que Dios había dado a través de su siervo. Amén. ¿Para qué eran esos mandamientos? Enseñar a la gente a cómo se debe servir a Dios. Amén. ¿Qué había en el corazón de la gente? El servicio en esclavitud. Amén. El rigor. Y es tan terrible la vaina que muchas de las personas nos acostumbramos a eso, ¿no? Al golpe, a la esclavitud, al servicio duro.
Yo me acuerdo, había un hombre que hablaba de un pueblo que era minero, no me acuerdo quién era, ¿sabe? Y resulta que en ese pueblo estaban acostumbrados a tratar a los animales a golpes, con palo. Cuando no les pegaban, no obedecían. Exactamente, muchos de nosotros nos acostumbramos a tener amos así. El bien el cuello a toda hora, la amenaza. Entonces, si no es amenaza y si no estamos a punto de perder el trabajo, no hacemos las cosas. Cuando no está la necesidad hasta acá, hasta el cuello, no reaccionamos. Cuando no está en juego nuestra vida, entonces no creemos que eso nos puede dañar. ¿Eh? El mundo se la pasa en eso. Miren los muchachos como prueban drogas. Comenzamos con la marihuana, seguimos con el bazuco, la pepa, la pastilla, la inyección, y no tienen temor de que una inyección de eso los pueda matar. No hay temor de andar a la madrugada en la calle. Nosotros fuimos jóvenes, también lo hicimos. No hay temor de nada. Yo a veces me asomo a mi ventana y digo, 2, 3 de la mañana, los negocios funcionando y todo. Tipos borrachos ahí delante durmiendo, y la gente no le tiene miedo absolutamente a nada. A que puedan perder la vida, un carro los atropelle, cualquier cantidad de cosas. Ni siquiera se le teme a eso. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Estaban acostumbrados a la servidumbre. Yo creo que muchos dirían, no creo que sea digno de ser un hijo de Dios. No creo que sea digno de recibir un milagro de parte de Dios. Y mucha iglesia anda en estas cosas. No, yo creo que me voy a morir con esta enfermedad. Tal vez yo no me escuche o yo no me lo merezca. La palabra de Dios dice que no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de usted. Amén. Aunque la consigna de Dios, lo que Dios nos pide es que estemos orando. ¿Para qué? Para desarrollar la fe y para recibir la respuesta de Dios. Amén. Este pueblo servía por dura servidumbre, por maltrato. Amén. ¿Se acuerdan que hace 8 días aproximadamente estuvimos hablando del significado de la fe? Hace 15 días. Y uno de esos era Yaré, de hebreo al español traduce servirle a Dios, temer a Dios y servirle. ¿Cuál es la idea de Dios de sacar un pueblo de la esclavitud? Es que lo conozcan a Él, ¿no? Ustedes pueden imaginar en este momento que comenzara a caer fuego del cielo. ¿Qué fue lo que le pasó a ellos, no? Cuando vieron el poder de Dios, las plagas que destruían a sus enemigos y que a ellos los tenían parte en un rinconcito guardados. No tendría que ver la capacidad de Dios cuando Él se enoja, ¿no? Cuando su papá se ponía bravo porque usted no llegaba temprano, ¿qué hacía? Le metía su mano en correa, ¿sí, no? Pero uno era tan cabezadura que seguía llegando tarde. Seguía haciendo las cosas mal. Lo que Dios quiere corregir mostrando su poder es eso. Amén. Hemos pasado por tiempos duros, los hemos pasado. Y si no aprendemos de eso, yo creo que va a ser muy difícil aprender algo de parte de Dios. Yo puedo decir que en mis trabajos que tuve, en algún momento tuve abundancia. Y cuando uno es un desordenado y un desalineado con Dios, ¿qué es lo que hace con esa abundancia? La desperdicia. Hijo pródigo. Hijo pródigo. Y llega un momento donde Dios dice, necesito tratar con usted. Necesito que usted aprenda a no desperdiciar los recursos que yo le doy. ¿Qué hace? Cierra algunas llaves, cierra algunas puertas. En medio de la abundancia uno es petulante, es soberbio. Lo que hablamos ahorita, caminan como por el aire. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo? Humildad. La palabra de Dios dice, vengan a mí y aprendan de mí que soy humilde, manso y humilde de corazón. Y todo ese estrés que tienen ustedes yo lo voy a calmar. Van a encontrar descanso para sus almas. Dios quiere que nosotros bajemos ese perfil de altivos. Lo que el mundo marcó tanto en nuestro corazón, Dios lo quiere transformar. Por eso a veces viene como tanto momento difícil.
Y uno en sus momentos difíciles, no, pero es que Dios se olvidó de mí. Pero yo, ¿por qué estaré pagando esto? Dios tiene planes, amén. De eso depende la fe, de eso se trata la fe. De creer que Dios tiene un plan que lo va a cumplir, porque la palabra de Dios dice que Dios cumple sus promesas, amén. Amén. Y si usted ya se olvidó las promesas de Dios, yo le invito a que comience a ver todos esos cultos donde Dios ha hablado, amén. Donde Dios ha dicho que va a hacer con usted y conmigo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, Dios tiene el poder. Amén. Entonces Dios sacó a Israel del medio de Egipto, y antes de que Moisés fuera para allá a hacer todas esas cosas, Dios le dijo, la señal que yo le doy es que ustedes van a venir y me van a servir en este monte. Amén. ¿Cuál es la intención de Dios de liberarnos a nosotros de nuestra esclavitud? ¿Cuál es el plan de Dios de poner su mirada en usted y de pagar el precio por usted? ¿Será que el plan de Dios va a ser bendecirlo para que usted siga viviendo la vida que se le ocurra? ¿Será que el plan de Dios es darle estudio a usted para que usted después comience a renegar de Dios? Ah, no, a mí me crió el simio. Yo vengo de un simio. ¿Ese será el plan de Dios después de invertir todo su esfuerzo, sus recursos? El plan de Dios es que usted le sirva, ¿amén? El punto de hoy habla de eso, del servicio, pero no solamente el servicio físico, ¿amén? Es el servicio espiritual. Lo que Dios quiere es que usted le sirva espiritualmente, ¿amén? Entonces yo quiero que miremos un poquito como uno de los significados de qué quiere decir servicio. Dice en el diccionario que la palabra servicio es una acción y efecto de ejercer un cargo o de encargarse de alguien. Cuando usted lo llaman a prestar un servicio, se supone que usted tiene las capacidades, ¿no? Digamos que usted ofreció el servicio aquí al restaurante. Que a veces nos pasa que llegamos al restaurante y duramos media hora, 40 minutos y no nos atienden. ¿Qué comienza a ver en usted? Impaciencia, ¿no? No, este restaurante está en la mala. Traigan 2000 de pan mientras nos sirven el almuerzo. Claro, no llega a un restaurante con hambre. Se supone que están capacitados para atender a la gente apenas se siente, ¿no? Ustedes han visto de pronto unas películas o han ido a un restaurante fino donde usted pide y dice, sí, regálanos en 40 minutos está tu pedido. Pero llegan y presentan la cocina y comienzan a mostrar un poco de gente competente para el asunto y un chef detrás que les dice de todo. La gente comienza a preparar sus recetas, sus platos bien específicos, bien complicados, a toda carrera, porque la idea es cumplir, ¿no? Están capacitados para eso, estudian para esas cosas y se encargan de prestar ese servicio, ¿eh? Lo de Dios va más alto porque no es que nosotros estemos capacitados, el que nos capacita para servirle es Dios. Amén. ¿Qué dice Dios? Que ha puesto de su espíritu en nosotros para que nosotros le sirvamos, amén, para que nosotros aprendamos, entendamos todas las cosas. Entonces dice aquí que es un encargo de parte de Dios. Bueno, traduciéndolo a las cosas de Dios, ¿no? Es una acción efecto de ejercer un cargo o de encargarse de alguien. Cuando Dios me manda a mí a predicarle a otra persona, ¿qué me está encargando? No solamente a esa persona, sino me está encargando a mí de dar testimonio de Él. ¿Amén? Dios le encarga a uno la imagen de Él, pero hay una responsabilidad muy grande cuando se habla de Dios. No es como la señora dijo, a mí me parece que cada uno tiene su proceso, cada uno ama a Dios a su manera y entiende las cosas de Dios a su manera. No es así. Cuando yo no predico lo de Cristo, ¿qué estoy haciendo? Predicando lo mío, ¿no? A mí me parece, yo creo, es que esto debería hacerse así. Una cosa decía el apóstol Pablo, y él decía, yo cuando llego a algún lado, lo que trato de hacer es mostrar que no sé nada, sino solamente a Cristo y a este crucificado. ¿De qué habla uno? Yo quiero que usted medite de qué habla usted en su diario vivir. ¿Cuál es la fuerza que lo mueve a usted a hablar tanto?
Yo los veo a todos como distraídos o no sé qué pasa. Entonces dice aquí que el servicio es un encargo, ¿no? Viene del latín servitium y sus derivados son servir, ser siervo, sargento, mira, habla de sargento. Sargento es un hombre que está al servicio de la policía, ¿no? Esclavo, estar en servidumbre, son los derivados del servicio, ¿amén? Dice aquí, es atender, cuidar, servir, ser esclavo, adaptarse a otra cosa. ¿Qué quería hacer Dios con un pueblo de esclavos que estaban sufriendo? La palabra de Dios dice que la intención de Dios era hacer una nación santa, ¿amén? Una nación que diera testimonio de Dios. Esa es la intención de Dios con este pueblo. Esa es la intención de Dios con todos nosotros, ¿amén? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos ha llamado a nosotros a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Ese es el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. No que usted pase 60, 70 años trabajando por una pensión y cuando alcance su pensión ya no puedan disfrutarla. Esa no es la idea de que Dios tiene para una persona. Amén. El apóstol Pablo habla y dice que Dios tiene preparado un depósito allá y que todo el servicio que usted le prestó a Dios va a tener una recompensa allá. Amén. El apóstol Pedro dice: Señor, nosotros hemos dejado mujeres, hijos, tierras por causa tuya. ¿Y qué le dice Jesús? Se va a recibir 100 veces más. Y la vida eterna, que eso es lo que la gente no piensa hoy en día. La gente dice, a gozar la vida porque un día nos vamos a morir. Y Dios habla de eso en la palabra, ¿no? Que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hablando ignorantemente, bien dice la palabra de Dios, que la sabiduría mundana del hombre es carnal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios es pura, es santa. Amén. Cuando usted sabe algo de Dios, ese algo que hay en usted lo guía a hacer las cosas como a Dios le agradan. ¿Amén? Por lo menos Dios le habla ya a su conciencia. Ojo, haga esto por aquí, hágalo por allá. No ofenda, no vitupere. Cuando usted tiene la palabra en la boca y la va a decir, el Espíritu Santo le dice, stop. No hable perversidades. De toda palabra ociosa que el hombre hable dará cuentas delante de Dios. El Espíritu viene y lo tranca a uno, le advierte. ¿Ven? Pero entonces ahí es donde está el punto de quiebre. ¿A quién le sirve usted? Si uno dice, ¿usted le sirve al diablo? Y digo, no, yo no. Yo no le sirvo, no, ¿qué tal? Pero entonces revisa a quién está sirviendo. ¿A usted mismo? El Señor Jesús dice, ustedes son esclavos de su barriga. Eso lo dice en la palabra de Dios. A veces nos escondemos y que no me llamen a mí. Dios quiere que usted le sirva, Dios se quiere glorificar en su vida. Amén. Amén. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere hacerlo floreciente. La palabra de Dios dice, le dijo a Josué, ponga por obra, hágale, hijo, sírvame. Medite en mi palabra y todo lo que usted emprenda va a prosperar. Amén. Qué gran hombre de Dios, Josué. A lo último del discurso de toda su vida, cuando está despidiéndose, le dice a la gente, yo no sé ustedes a quién le van a servir. A los dioses que tenían antes de cruzar el Jordán, a los dioses de los cananeos. Ustedes verán a quién van a servir. Como quien dice, como quien dijo un apóstol, un discípulo. Si ustedes se dieron cuenta, todas las cosas que Dios hizo, todo el poder que Dios manifestó, ustedes verán si le sirven a Dios o a esos yesos que tienen allá que no pueden hacer nada por ustedes. ¿Ven? Pero mi casa y yo le serviremos a Jehová, dice Josué. Amén. Hombre parado firme en las promesas de Dios. Amén. El apóstol Pablo llegó a un momento de estrés hasta aquí, hasta la cabeza, donde los judíos lo perseguían en una ciudad, en otra ciudad, lo apedreaban. Llegaban los judíos y levantaban a todo el pueblo contra Pablo por estar predicando el evangelio. Y llegó un momento donde él dijo, no más con ustedes. Yo ya a ustedes ya les prediqué la verdad. Su sangre sea sobre sus cabezas.
O sea, como quien dice, si ustedes no le sirven a Dios, no le creen a Cristo, yo ya estoy libre. Ya hice lo mío, ya les prediqué la verdad. Y eso hizo este hombre Josué. Yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Y en mi vida le he dado ejemplo a ustedes de cómo se le debe servir a Dios. Y ustedes vieron todo lo que Dios hizo a todos esos dioses que no son dioses. Entonces ustedes verán si le van a servir a esos dioses o le van a servir a Dios. Pero cada uno de nosotros tomamos la determinación de lo que dijo Josué. Mi casa y yo le vamos a servir a Dios. Amén. Amén. Esa es la responsabilidad sobre cada uno de nosotros. ¿A quién le va a servir usted? Amén. El servicio está catalogado en muchas maneras, ¿no? Cuando usted se dispone a trabajar a una persona. Y uno cree que cuando uno tiene harta plata no le sirve a nadie, o sea, no es empleado de nadie. Cuando usted es dueño de un negocio, déjeme decirle que trabaja más que los empleados. Y si usted no trabaja de esa manera, su negocio se le va a acabar, ¿amén? Cuando usted es jefe de una empresa de 500 empleados, usted tiene que estar pendiente de que la función de cada empleado sea eficaz, ¿no? De que no le esté robando, de que la costumbre de hoy en día, ¿no? El empleado despicha el botón de la máquina y siga ahí en su celular. Eso es robar. Le están pagando por una función, pues tiene que hacerla, ¿no? Hay empresas donde prohíben el celular. Y es algo que de verdad tiene a la gente tan contagiada que yo he visto, cuando voy manejando, he visto tipos en la moto, con una mano en el celular y con la otra aquí. Yo digo, uy, fue madre, es una persona a veces con sus 5 sentidos, coge un hueco y ¿cómo se va usted metido en el celular, en la moto? Y hoy en día se ve mucho porque hay mensajeros que tienen que usar su celular para buscar direcciones, pero ya es que hay unos muy conchudos que comienzan con el celular ahí como chateando. Yo digo, bueno, son cosas que de verdad lo distraen a uno, distracciones por montones, amén, pero servirle a Dios, y a mí me ha pasado a veces que voy a disponer mi tiempo para leer la Biblia o para orar, y entra un mensaje, llega una publicidad, me llama, y todas estas cosas como que lo sacan a uno del propósito de Dios, ¿no? Dios está buscando firmeza en las personas que lo aman a Él, amén. Entonces resulta que hablando de esto de servir, que es nuestra responsabilidad delante de Dios, mostraba un estudio de la Biblia que decía, una interpretación también del servicio es ser agricultor, lo relaciona con ser agricultor, ¿no? Entonces dice que de los primeros oficios que Dios le puso al hombre es labrar la tierra. Cuando usted se va a Génesis, ¿qué dice Dios? Que le dijo a Adán, bueno, mijito, vamos y yo le enseño a trabajar la tierra. Yo me ponía a pensar en esto y uy, qué bendición en la gente del campo. Cuando hay un paro de camioneros, cuando hay una sequía, cuando hay un derrumbe en la carretera, no se encarece la comida. No hay falta de alimentos. Y algunos dirán, compramos enlatados. Vaya usted a aguantar un hambre de una semana, de un mes. Son cosas que uno no mide, ¿amén? No le da el valor al servicio de las demás personas. ¿Y qué quería hacer Dios con Adán? Darle un trabajito. Hay una canción que es muy ridícula y no la voy a nombrar tampoco para que se pongan a cantarla ahí, ni a mover el pie. Pero un hombre que decía que Dios no tenía inteligencia porque el trabajo era un castigo, ¿no? Que él había repartido mal la plata, la soberbia, la insolencia, y uno como hombre que lo que dice Pedro es verdad, ¿no? Hay gente que habla lo que no entiende. Y como el trabajo más bien si nos mantiene ocupados y la cabeza centrada para no hacer cosas que no debe uno. Se ponga a mirar la vida de un ladrón, una persona que va y le quita un celular a otro. Eso no va a ser para ir a darle comer a los pobres, ¿sí o no? O para hacer una buena obra. Lo que hacía, ahorita que está saliendo al aire otra vez esta novela, lo que hacía el buen hombre que le daba mercados a los pobres, que hacía barrios para los pobres, bajo la sangre de mucha gente.
Si usted no se ocupa de las cosas de Dios, déjeme decirle que le está sirviendo al enemigo. ¿Amén? Mucha gente decía, no, pero es que este tipo era bueno porque me dio una casa. Vaya, mire las atrocidades. Ahorita los niños no conocen esa historia. Pero el celular pueden investigar quién era esta persona. Mataba al que le daba la gana, sembró el terror en todo el país. Entonces, un delincuente, ¿qué va a hacer? Le va a robar su celular, su carro, lo que usted le deje por ahí a la mano. ¿Para qué? Para hacer cosas malas. ¿Qué es lo que hace esa gente? Fiestas, droga, tal vez se van para los santos, y ya sabemos qué más pueden hacer, amén. Pero entonces, mientras usted no le esté sirviendo a Dios, puede ser una víctima del mal, amén. Hablamos entonces de la agricultura, ¿no? Es un sinónimo del servicio, que fue el primer trabajo que Dios le puso al hombre. Después lo puso a ponerle nombres a los animales y estas cosas, ¿no? Dice, la palabra hebrea, una derivación es charat, que traduce servir o ser servidor. Abar traduce cultivar, esclavizar o trabajar. Obed, todos prestamos un servicio secular. Temer, servir. El versículo del que hablamos me indica es Éxodo 3:12, cuando el Señor le dice a Moisés que le serviría en el monte donde Dios había hablado con Moisés. Amén. Entonces, una cosa que admiro yo de algunas de las culturas asiáticas es que muchos de los papás de esos pelados comienzan a instruir a sus hijos para que sean útiles a la sociedad. Amén. Bueno, algún niño quiere estudiar una carrera, ¿qué dice el papá? Bueno, estudie algo que sea útil a la sociedad. Alguna gente diría, no, qué poco espíritu tiene este hombre, de ser uno esclavo, de ser uno secretario o alguna cosa. Pero las personas que no viven en esto, ¿qué hacen? Destruir las cosas que hacen los demás. Usted puede ver una persona que no tiene en mente servirle a la ciudad, rompe la valla, raya en la pared, hace sus grafitis. Todas estas cosas vienen por no tener un sentido de servidumbre, ¿no? De ser útil a la sociedad. Dice, tomamos el don de servir de manera secular, sabemos una profesión u oficio y la prestamos a los demás por un pago, una remuneración o un salario. En el ámbito espiritual, los que sirven a Dios le adoran y guardan sus mandamientos. Ahora sí vamos a mirar la palabra y dice en Juan 14:21, se está acabando ya la voz hoy. Juan 14:21. En las palabras del Señor Jesucristo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es un buen argumento para uno servirle a Dios, ¿no? Algunas veces he pensado en medio de mis oraciones y todas estas cosas, bueno, Señor, ven, eso es lo que tiene que anhelar un cristiano, un hombre que busca a Dios. En sus momentos de oración, Señor, ven a este lugar, tócame, límpiame de esto, sáname. ¿No le gustaría que el Señor se parara al lado suyo y lo sanara de lo que usted está padeciendo? Amén. Pero eso tiene una condición. Dice este versículo: el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Yo le hago una pregunta a usted que está ahí sentado, no tiene necesidad de responder. Respóndale a su conciencia. ¿Usted ama a Dios? Hace poco escuchaba una predicación del pastor Antonio, donde él decía que después de un culto largo y una administración larga, él se sentó y el Señor le habló y le dijo que el pastor no lo amaba, y el pastor dijo, pero ¿cómo así? Si yo llegué aquí a las 6 de la mañana, estoy orando, he ministrado, he cantado, ¿cómo me dices que no te amo? Y el Señor le dice a él: no me amas porque pecas. Si tú me amaras, no pecarías. Eso de que habla de una conducta, ¿sí o no? Pecamos continuamente. No hablando de que seamos practicantes del pecado.
Pero dice la palabra que todo hombre peca. Por eso es necesario todos los días ir allá a reconciliarse con Dios, pedirle perdón por todos los errores, por todas las manifestaciones de mal que salen de nosotros. Porque todavía hay concupiscencia en nuestro corazón, que es lo que sucede alrededor nos toca y nos invita como a hacer lo mismo. A mí me pasaba a veces que decía, no quiero fumar, no quiero tomar. Y el día que yo decía eso, aparecían los amigotes a buscarme a la casa para dañarle a uno encaminado. ¿De quién era la culpa? ¿De mis amigos? Mía. Lo que hay en mi corazón, ¿amén? De lo que Dios me quiere redimir, de lo que Dios me quiere transformar. Entonces dice aquí que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿De qué habla esta palabra? De que Dios nos ha dado sus mandamientos, a los que estamos aquí, a los que escuchan allá, han escuchado algún mandamiento del Señor, ¿no? Pero dice aquí que el que los guarda, cuando usted guarda las cosas de Dios, ¿a quién está sirviendo? Cuando usted vive la palabra de Dios, ¿a quién está sirviendo? ¿Amén? ¿A Dios? Está sirviendo a Dios. Dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Usted quiere la presencia de Dios? ¿Quiere la sanidad de Dios? ¿Quiere la bendición de Dios? Todo el mundo la quiere, ¿sí o no? Pero muchos quieren desde la casa. Ay, Dios lo ama, Dios lo bendice. Ah, sí, yo sé que Dios me ama. Y yo tengo fe en que Dios me va a bendecir. Pero me voy para una fiesta, porque ya tengo una vieja que está re buena y no va a pasar esta noche con ella. O me robé tal cosa. Nadie me vio. Y después uno, ay Señor, bendíceme, prospérame, guárdame. Cuando estamos haciendo las cosas como no le agradan a Dios. Servirle a Dios es guardar sus mandamientos, ¿ven? De eso se trata. ¿A quién le servían los egipcios? A Egipto, ¿no? Los israelitas a Egipto. Porque si no los servían, vean, se está comiendo la comida que otra persona que trabaja la necesita. ¿A quién le servía Israel después de salir de la tierra de Egipto? A Baal, a Asera, a Astarot, a todos esos demonios. ¿No tenía Dios el derecho de ponerse celoso y traer un juicio? Por favor. ¿No tiene Dios derecho de traer un juicio sobre la tierra con tanta maldad que hay? Con gente que no le sirve para nada a Dios. Y mire que la palabra del Señor dice, hay de aquellos que ponen tropiezo a uno de estos pequeños. Mejor les fuera que se les pusiera una piedra de molino en el cuello y ser tirados al mar. Miren como el concepto que Dios tiene en la gente, que no le sirve a Dios, más bien sirve de tropiezo a los que sí están buscando a Dios. Dios lo dice de una forma como decorada, ¿no? Pero que dice el Señor, bótelo al fondo del mar y que se muera allá, que se ahogue allá. No sirve para nada. ¿Qué hizo el Señor cuando fue a mirar, a buscar fruto en su higuera y no lo encontró? Corten esa vaina que se está inutilizando en la tierra. Cuando uno no le sirve a Dios, está dependiendo enteramente de la misericordia de Dios. Y Dios está esperando que nosotros reaccionemos. ¿Le estoy sirviendo a Dios como Dios quiere? La palabra de Dios que Dios nos ha dado ha causado algún efecto en nuestras vidas. La hemos puesto por obra, por lo menos hemos meditado. El ser humano es tan duro de corazón que a veces nosotros salimos de la iglesia que a la media hora nos preguntan de qué predicaron, de qué hablaron. Se nos olvida la vaina, se nos olvida el asunto, porque hay otras cosas aquí metidas, que es esclavitud. ¿Cuántos están pensando en el almuerzo? ¿Cuántos están pensando en qué van a hacer de almuerzo mañana? Que tienen que llegar a la casa a hacer oficio. Y el Señor dice, bueno, cada día trae su propio pan. Dedíquese a Dios en este momento, amén. Dice en Juan 12:26. Vean lo que dice el Señor, tan bonita esta promesa. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué buscamos nosotros? Es honra, la bendición de Dios. Amén.
el estar allá con Dios. Un cristiano que no busque su patria celestial está acostumbrado a su patria terrenal, ¿no? La Biblia dice que los hombres de Dios, los profetas, no quisieron rescate, no, yo quiero estar allá con Dios. Los que tenían la revelación del Señor. ¿Qué decía Pablo? Para mí el morir es Cristo. Yo me quiero ir ya. Imagínense al punto de comunión que tenía Pablo con el Señor. Al punto de ver las cosas y decir, no, y en la tierra yo voy y predico en algún lado, qué lindo las personas que reciben la palabra de Dios, pero tengo un poco de judíos detrás que me quieren matar a toda hora. No, yo estoy cansado de eso, yo me quiero venir para acá. Dice Pablo que él soportó naufragios, azotes, cárceles, a modo de malhechor, pero hacía las cosas de Dios con amor, le servía a Dios con amor, con la mejor voluntad. Amén. Y uno a veces dice, uy, miércoles de oración, miércoles, no, yo tengo cosas que hacer. Tengo cosas más importantes que ir a orar. ¿Para qué eso? Si Dios sabe lo que yo quiero. El mandamiento de Dios es orar en todo tiempo, levantar manos santas en todo lugar, orando. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Para qué son los cultos? Pues para ir a escuchar la palabra de Dios, porque la necesito. Amén. ¿Qué dice Dios? Que quiere gente arrepentida. ¿De qué se trata el arrepentimiento? De darse cuenta de que yo necesito lo que Dios tiene y de caminar hacia la dirección de Dios. Porque si sigo bajo mis deseos, mis instintos, me voy a ir al infierno. Porque lo que sale de mí pelea contra Dios. Yo necesito una transformación. Amén. Todo aquel que ama a Dios es consciente de eso y tiene que estarle pidiendo a Dios que lo renueve, que lo cambie. El apóstol Pablo decía, el hombre interior se deleita en las cosas de Dios. Cuando uno está ahí sentado y entiende que Dios lo ama y que entregó a Jesucristo por un yo me deleito, Dios me ama. Así no me quiera mucha gente, tengo una esperanza, tengo bendición, tengo nombre de ser hijo de Dios, tengo un lugar en su mesa, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que Dios me quiere dar y yo me deleito. Dice el Señor, te va a poner por cabeza y no por cola. ¿Será que usted no se va a deleitar en esas promesas? Usted le va a prestar a todo el mundo y no va a tener que pedir prestado a nadie. El Señor lo va a sanar de todas sus enfermedades. Yo me deleito en las promesas de Dios. Pero dice Pablo, pero me encuentro con otra realidad. Lo que no debo hacer, eso lo hago. Amén. El pecado que mora en mí, habla Pablo. Esto es una fuente, un enganche al pecado. La mejor intención que usted pueda tener, no siendo guiado por Dios, es pecado contra Dios. Lo mejor que usted puede hacer, sin tener la dirección de Dios, para Dios son trapos de inmundicia, dice la Biblia. Es necesario ser guiados por el Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios, por más loco que le parezca. Si Dios lo mandó, hágale. ¿Qué dice el Señor? Yo voy a estar con usted. A Moisés le pareció loco ir con un palo a pararse delante de Faraón. Y para uno a veces las cosas de Dios parecen una locura. ¿Qué le decía Goliat al rey David? ¿Usted cree que yo soy un perro que va a venir aquí con un palo? Lo voy a destrozar, papá. ¿Qué hizo el rey David? No, yo vengo en el nombre del Señor acá. ¿Y qué dice la historia que pasó? El niñito mató al gigante que era un varón instruido en guerra, que era matón desde su juventud. El niñito lo destruyó, pero es que ¿a quién le servía David? A Dios. Y eso es lo que nos hemos olvidado. Y yo con un palo de ir a decirle al rey del mundo en ese momento, deje ir al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó finalmente? Nosotros tenemos el privilegio de ver el final, ¿no?, de la historia. Dios lo respaldó. Pero ¿qué tiene que hacer eso en nosotros? Inspirarnos a servirle a Dios. Amén. Inspirarnos al servicio. Hay una cosa en la palabra que salió de los labios de Jesús. Y fue que él, dice la Biblia, que ya para como
como la despedida de Cristo, Él fue y tomó un platón lleno de agua y le lavó los pies a los discípulos. Resulta que yo estoy haciendo como un curso de natación, ¿no? Cuando uno va a natación, intenta darle como asco meterse al agua porque todo el mundo se mete al agua y a veces cuando la piscina está sucia uno comienza a ver como cueritos ahí en el agua, como el agua turbia, y uno comienza a pensar, la gente sin bañarse, con esos pies, comienza uno a ver esos pies llenos de hongos, terrible, tenaz. Ahora imagínense los discípulos en sandalias caminando por el desierto. Eso es usted que tiene Skechers, Adidas, Nike, todas esas cosas, pero los discípulos caminando por el desierto, entre la tierra, entre el lodo, entre todas las cosas. Imaginen que baños públicos, la letrina, usted se agachaba ahí y una salpicadita ahí a los pies porque no había sanitario como el que hay ahora. Imaginen cómo serían los pies de los discípulos. Y la humildad de Cristo de coger esos pies horrorosos y lavarlos, ¿no? Y enjugarlos, lavarlos con la toalla. Y el Señor dijo con su boca: ustedes me llaman a mí maestro y Señor, y están en toda la razón, lo soy. Con humildad el Señor decía, lo soy. Si yo siendo maestro y Señor lavo sus pies, eso es una lección para que ustedes hagan lo mismo. En la sociedad nos ha acostumbrado a ser personas acostumbradas a un domicilio, tienen que llegar a los 10 minutos. Pase la tarjeta para... ahora no es ni pasarla, colóquenla ahí. El reloj, ya pagué, el celular. Y gente remilgona, oye, esto está feo, esto está pasado, esto está viejo. Comienza uno a sentir que es necesario que Dios lo cure. Toda esa necesidad que hay en uno. Primeramente porque uno así no puede sentir la presencia de Dios. Uno no puede alcanzar las cosas de Dios siendo una persona orgullosa. Y segundo, porque yo necesito conocer más a Dios, necesito que la imagen de Cristo se forme en mí. Y el Señor tiene su forma de hacerlo. Hay una cosa que el Señor la pone muy alta, y Él dice que era necesario que a través de la obediencia, a través del padecimiento, Cristo aprendiera la obediencia. Yo digo, ¿cómo así? El Señor es el mismo Dios, y Él tuvo que venir a aprender la obediencia. Él lo hizo. La Biblia me dice a mí en una parte que el Señor es el autor y el consumador de la fe, y yo lo entendí hace poco, que el Señor como que le explica a uno cosas que son como tan lógicas, se las explica. El plan de Dios era que la gente se salvara a través de la fe. Amén. Que Abraham fuera justificado a través de la fe, y no solo para Abraham, para mí también. La palabra de Dios dice en Romanos que las cosas de Dios se revelan por fe y para fe, ¿no? Si usted le cree a Dios, es porque Dios puso un poquito de fe en su corazón, pero esa fe tiene que crecer. Ese poquito de fe en Dios me hace creer que Él murió por mis pecados, y me dice, conviértase y vaya a una iglesia. Entonces yo voy a una iglesia, y cuando deseo que Dios se encuentre conmigo, que salga a mi encuentro, Él hace crecer la fe. Comienza usted a conocerlo, a entender por la palabra las cosas que Él es capaz de hacer, a evidenciar en su cuerpo el poder que Él tiene para sanar, para bendecir, para restaurar su vida. Y si no es así, mírese usted unos años atrás cómo era. En las cosas económicas, en su carácter, en muchos aspectos. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice esto? Que la palabra de Dios, el reino de Dios se revela por fe y para fe. Y me dice que Él era el autor, el que escribió aquí el libro. Bueno, vamos a hacer aquí un plan, y la gente que crea en este plan y lo siga va a encontrar la salvación. Pero no es que yo escribí un libro y ya, no me vendan ese libro y tráiganme la plata. ¿Qué hizo el Señor? Se despojó, dice la palabra. Dice por allá no recuerdo si es en Efesios, no, Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se vio como Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Usted se levanta de la silla azul para que se siente la señora, la ancianita. Uno tiene un corazón muy cerrado a veces, ¿no?
Le decían en el bus, ay, es que ya no hay caballeros. No, lo que no hay son sillas. Y nos hemos acostumbrado como a ese sarcasmo y los principios y las cosas bellas que Dios nos pide que hagamos, no las hacemos, ¿no? Hace poco veía un mensaje donde decía una muchacha del gimnasio súper entallada, decía, ay, usted me echa la culpa a mí de que yo le rompí el corazón, dígame cuánto vale esa porquería y yo se lo pago. O sea, el sarcasmo que hace reír a la gente como que maquilla lo malo que es uno, ¿no? La falta de humanidad, la falta de misericordia, de amor. Lo que Dios quiere que en uno se manifieste, a veces lo vemos como abominable delante de la sociedad, ¿no? Ay, no, la gente no aprueba lo de Dios. Pero yo prefiero más bien que me acojan en un grupo, y pues bueno, lo de Dios que se encargue Él. Somos llamados a ser testigos del Señor. La palabra de Dios dice que somos baluarte, columna de la verdad. Amén. A eso nos ha llamado Dios, a servirle. Entonces dice que el Señor es el autor y el consumador. ¿Qué es el consumador? Es el protagonista de la novela, ¿no? El que se lleva los créditos, el que cumplió con el papel, el que se leyó el libreto. Amén. Y lo vivió, amén. Yo no sé cuántos han visto esas películas de acción donde hay escenas peligrosas, entonces el actor dice, por favor, esta imagen, esta sonrisa, este físico, yo no lo puedo arriesgar en una escena. ¿Qué hacen los futbolistas? Aseguran sus pies por millones de dólares, donde le llega a pasar algo a mis pies, esa aseguradora me tiene que responder. Hubo algo muy ridículo, y miren cómo somos los seres humanos. Jennifer López mandó a asegurar su cola. Digo, ¿en qué está uno? ¿Será que los años no van a acabar su cola ejercitada? Cosas vanas buscamos los hombres. Entonces estos hombres llegan y dicen, no, esta escena está peligrosa, yo necesito un doble que haga esa escena. El doble, como necesita la platica, va y se bota de cabeza ya para grabar la escena. El Señor no hizo eso, ¿no? El Señor dijo, uy, madre, Padre, si es posible pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo decía antes de subir a Jerusalén, a los discípulos, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de pecadores, y lo van a crucificar y lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Estaba hablando de lo que le iba a pasar porque Él sabe todas las cosas. Y no hubo un doble que dijera, venga, haga el trabajo sucio porque es que la verdad yo no quiero. Nosotros como cristianos a veces somos como esos actores. Y la parte tenaz del cristianismo no la quiero tocar, amén. La parte sufriente, no, pero es que si Dios me dice que yo soy un rey sacerdote, los reyes no andamos en esas de hacer oficio. Los reyes no andamos en esas de ir a predicar, no, se supone que los reyes gobiernan, amén. Y nos hemos llevado a ese concepto de que una persona que está en lo alto, todo el mundo le tiene que servir, amén. Hace 8 días hablábamos de el hijo de Salomón. Y resulta que el pueblo venía delante de este hombre y le decía, si es que su papá nos sacó el jugo, hombre, colabore, bájale a la carga. El hombre fue a pedir consejo de los ancianos sabios, y los ancianos que le dijeron, si usted sirve a este pueblo, se los va a echar al bolsillo, ellos le van a servir con fidelidad. ¿Qué hizo el hombre soberbio, que quería gobernar sobre la gente, ser soberbio? Fue y pidió consejo de los jóvenes, y los jóvenes le aconsejaron una cosa espantosa. Cárgueles el yugo, de forma chistosa tal vez lo haría, ¿no? Ah, si su papá fue malo, usted sea peor, hermano, porque la sociedad es así. Exactamente, es el rey, es el que manda. Yo venía para acá y veo uno de los parques, en las casas, todo el mundo haciendo campaña política, y uno se cansan de que los engañen, no se cansan de que suba una persona, y yo les voy a servir, les voy a quitar los impuestos, vamos a trabajar por su seguridad, para que tengan salud. ¿Y qué viene cuando suben? Lo contrario, más impuestos, más gasolina más cara, un sistema de salud más precario.
Son personas que no quieren sino el poder, y de eso de servir, eso de servir es para los esclavos, para la gente de estratos bajos. Yo estoy para tomar whisky, para pasear internacionalmente, para mirar qué negocios hay por ahí, para ver si puedo hacer inversiones por fuera del país. Son gente que no quiere servir. Y yo le digo, Dios nos está llamando a nosotros a servirle a Él, amén. Y no solamente servirle aquí adentro, porque una de las cosas que Dios quiere es que nosotros le sirvamos a las personas. ¿Cómo le sirve usted a una persona? Uy, tengo problemas económicos, uy, tengo problemas de salud. Bueno, vamos a orar por usted. Vamos a interceder y pedirle a Dios que nos muestre. No nos está usando en el ancianato, en el lugar de los viejitos. No nos está usando Dios en las casas para que prediquemos la palabra, para que oremos por las personas. Nos ponemos al servicio de ellos. Uy, que no puedo a las 6, a las 6:30. Bueno, listo, sí señor. Lo importante es que asista a la reunión. No está usted a veces durmiendo, uy, que el niño está enfermo, ¿por qué no oramos por eso? Para eso nos llama Dios, a estar dispuestos, amén. Pero tenemos que servirles. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. ¿A quién le pertenecen las almas? A Dios, ¿no? Y las personas que Dios llama al ministerio, ¿a quién están sirviendo? A Dios. Y en las iglesias grandes vemos la gente cómo se autodenomina, ¿no? Apóstoles, los siervos de Dios. Y una cosa hacía este hombre y decía, pues, a ver muchachos, yo tengo derecho de recoger de ustedes el diezmo. Pero él decía, pero yo no quiero usar de eso, más bien para que yo necesito estas manos que son útiles. Decía él, trabajando día y noche, les hemos enseñado a ustedes cómo hacer las cosas para no ser gravosos. Una persona diligente, ¿ven? Una persona que estaba pensando en servirle a Dios antes que a sí mismo, a sus riquezas, a su comodidad. Decía Pablo, yo he pasado momentos de hambre, pero también he tenido abundancia. En todas las cosas estoy contento. He padecido frío. Decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? De eso se trata el servicio, ¿no? De hacer las cosas de Dios. ¿Qué más podemos ver en cuanto al servicio? Dice, aquí habla nuevamente como de los momentos de esclavitud del pueblo de Israel, ¿no? Cuando usted es un lector de la Biblia, y esto lo decía también el pastor hace poco, enseñando de cómo entender la palabra de Dios. Él hablaba de que la Biblia no son cuentos mágicos, porque a veces la gente lo toma así, ¿no? Que entonces Dios hizo un milagro, hizo llover pan, que entonces Dios le sacó la pierna al cojo, son cosas que pasaron, están escritas. Pero lo llevaba más profundamente y decía, esto es la historia de un pueblo que Dios escogió. Dios escogió un pueblo para que a través de ese pueblo la gente conociera a Dios. ¿Ven? Hay una parte de la Biblia donde dice que el pueblo de Dios fue llamado para la administración del culto, ¿no? Al pueblo de Dios le fue encargada la palabra de Dios, hablando del pueblo de Israel, ¿no? Les fue encargada la palabra para que ellos la enseñaran. En alguna parte también dice en el Antiguo Testamento que si ellos hubieran guardado los mandamientos de Dios, la gente los hubiera visto y diría, uy, qué nación como esa, una nación sabia que teme a su Dios. Esa es la idea de Dios, ese es el plan de Dios. Amén. Que la gente le sirva y a través de ese servicio suyo y mío, la gente comienza a darse cuenta quién es Dios. ¿Qué quiere Dios?
Que si usted está en dificultad y oro y le creyó a Dios, la gente se dé cuenta, uy, Dios lo sacó de ahí, Dios lo bendijo. Porque la confianza suya y mía están puestas en Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que habla la palabra, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Pero que también es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Cuando usted le sirve a Dios, ¿qué hace Dios? Tome lo que necesita, bien. Y como estoy contento con usted, le voy a dar más. Amén. Amén. Entonces, cuando pasaban estas cosas y la gente le servía a Dios, Israel tenía un momento de prosperidad. Amén. Hay unos mapas en las Biblias que yo los invito a que los vean y vean cómo era de grande el reino de Israel cuando el rey David estaba. Cuando estuvo Salomón, momentos momentos florecientes del pueblo de Israel cuando andaban en la voluntad de Dios. Pero resulta que se moría uno de estos y se levantaba uno que no le hacía caso a Dios. Yo les invito a que en su casa lean el libro de los jueces. Cuando la gente le daba la espalda a Dios y comenzaba a adorar los ídolos, los demonios de las otras naciones, lo cual Dios había advertido muchas veces, entonces Dios les daba la espalda. Me faltaron a mi pacto, yo no puedo estar con ustedes. Y dice la Biblia que Dios los entregaba a las demás naciones para que ellos les sirvieran a esas naciones. Imagínense, después de ser un reino inmenso, llegar a ser esclavizados por un pueblo pequeño. Llegaron pueblos pequeños y los castigaban. Y yo digo, ¿cómo eso se refleja en la vida espiritual nuestra? Cuando nosotros no le rendimos una parte de nuestro corazón a Dios, sea en la cosa que sea, en el amor, en el juego, sea en cualquier cosa que usted no le rinda a Dios, va a hacer que usted sea esclavo de esas cosas espirituales. Amén. Cuando usted no le obedece a Dios, su economía es pésima, le pasan problemas, vienen dificultades, vienen enfermedades. Y uno dice, uy, pues madre, es como si el universo se confabulara en contra mía. La verdad es que si Dios no está con usted, hijo, usted es blanco del diablo. El diablo puede hacer lo que quiera. ¿Qué hacía Faraón con Israel? Lo que quisiera. ¿Amén? Hasta que llegó el poder de Dios y comenzó a decir, yo peleo por estos. Estos son míos y si usted no los deja ir, le voy a dar un castiguito. Y un castiguito, y vinieron 10 plagas, y vinieron la muerte de los primogénitos, y Dios destruyó a Egipto. Característicamente, Egipto, en sus estudios, en sus escritos, no perpetuaron, no escribieron sus derrotas. Miren qué conveniencia, ¿no? Cuando usted estudia las cosas de los egipcios, no aparecen sus derrotas. Ya lo último que fue Cleopatra y todas estas cosas, pero en la historia de Egipto no están anotadas sus derrotas. Hay un santuario que se llama Tel y ahí sí documentaron Pero ya el pueblo de Dios. No, ¿Documentaron las plagas? Lo de Mar Rojo. Dice que el faraón tuvo una pelea contra un dios y este dios los unió. Pero tuvo que haber sido muchos años después, ¿no? Pero es una característica de la soberbia, ¿no? Negar el poder de Dios, esconderse de Dios, no hacer su voluntad. Pero en lo que concierne a nosotros es que si no rendimos todas las cosas a Dios, nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. El Señor dijo, no hagan alianzas con los pueblos, van a sacar a todo el mundo de acá, los van a echar. Porque si ustedes hacen alianzas y los dejan en la tierra, esa gente va a ser para ustedes un tropezadero. Van a ser espinos para sus costados. Efectivamente, eso fue lo que pasó con Israel. No sacaron a los hebreos, no sacaron a los unos, a los otros. Y a lo último Israel terminó adorando a los demonios que ellos adoraban. ¿Qué decía Dios cuando eso pasaba? Los entregaba en servidumbre a los demás. Si usted no le sirve a Dios, va a terminar sirviéndole a cualquier otra cosa que no es Dios. ¿Amén? ¿Qué hacían estos? Llegaron hasta poner estatuas en el templo de Dios. ¿Qué hizo Salomón?
hombre lleno de sabiduría. No le hizo caso a Dios en cuanto a las mujeres, en cuanto a los caballos, en cuanto a otras cosas. Y terminó cogiendo mujeres extranjeras por esposas. Terminó adorando las cosas que ellas adoraban. Por no rendir su corazón en servicio a Dios. Amén. Eso es lo que Dios está llamando. Habrá servicios específicos que Dios le encargue a cada persona, como los ministerios, por ejemplo. Pero una cosa general que Dios nos llama a todos nosotros es a servir en oración, ¿no? O Dios le dice, unos van a orar y otros no. A todos se nos dice estar orando fervientemente. Todas sus necesidades, hay una norma, pídaselas a Dios, con acción de gracias, con ruegos, con peticiones. Amén. Entonces dice, servir porque está en juego la vida. Los israelitas servían con temor porque podían quitarles la vida. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Ahora, una de las cosas que tiene que salir espontáneamente de nuestro corazón, como agradecimiento, primero que todo es la salvación. Y otra cosa es que tenemos que estar esperando nosotros son las promesas de Dios. ¿Amén? Yo quiero preguntarte también para que lo medite. ¿Cuántas de las promesas que Dios le ha hecho aquí terrenalmente las ha alcanzado? No piensen las que no, porque es que el ser humano está negativo y comienza a pensar, no, pero es que Dios me prometió que yo iba a ser, dueño de una empresa gigante, porque digamos que a nosotros nos ha hecho esa promesa, ¿no? Que vamos a ser empresarios y le vamos a servir con nuestros bienes. Digamos que hay cosas grandes, promesas grandes que todavía no han alcanzado. Yo quiero que usted medite en las cosas que usted le ha pedido a Dios en oración, las cosas que Dios le ha prometido y usted ha alcanzado. ¿No ha alcanzado ninguna? Es porque tal vez no le hemos servido a Dios eficazmente. Pero las que hemos alcanzado podemos ver la fidelidad de Dios. Yo como digo, Dios tan bello, que en el caso mío, por ejemplo, algo precioso que Dios le brindó a otra persona y la persona lo rechazó, me lo ha dado a mí. Amén. Me lo ha concedido. No porque yo le estuviera pidiendo, porque a través de mi corta vida cristiana he podido ver mucha gente que ha querido el ministerio, que ha querido una tarima, que ha querido que lo vean. O de pronto, genuinamente, no creo que sea genuinamente, servir a Dios. Pero Dios no ha concedido esas cosas a esas personas. Pero yo no le estaba pidiendo a Dios que me pasara aquí adelante a hablar de Él. Y Dios me lo concedió. Dios me ha dado ese encargo a mí. Y yo digo, bueno, qué hermoso que Dios ponga esa responsabilidad. Pero es una responsabilidad. Ahora yo le pido a Dios, límpiame, hazme a otra persona para servirte a ti. Mucha gente dirá, no, yo el domingo en mi casa, pasando canales de deporte, desayuno a la cama. Si amanezco muy activo, me voy para la ciclovía. Los gimnasios los abren los domingos. O bueno, me voy para cualquier otro lado. Cada uno tiene cosas distintas que hacer, ¿no? Los que les gusta el ciclismo, 4 o 5 de la mañana, en su bicicletica para arriba, para la calera. Todos tenemos planes, ¿no? El mundo se encarga de, botarle un plan. Vámonos para Jaime Duque, vámonos para tal lado, para tal otro. Y el mundo sí que jala a la gente con la entretención, ¿no? A veces está uno por ahí, estoy como aburrido. Vamos a vernos una película al cine, a gastárnoslo del mercado de la otra semana. El mundo nos tiene en esas cosas, ¿no? Pero Dios te llama a nosotros a que le sirvamos. Amén. Tengo muchos apuntes aquí, no alcanza el tiempo, pero quiero que miremos rápidamente lo que buscan los hombres en la tierra, ¿no? Los hombres sin Dios. Resulta que dice aquí, algunos hombres andan buscando poder, dinero, fama, que otros hombres les sirvan. Eso ya lo habíamos visto acá, ¿no? Y miren cómo el diablo es terrible. Esto lo nombró Rubicita cuando estaba orando. Cuando el Señor Jesús se llevó al desierto para ser tentado por el diablo, llega el diablo y le dice, lo llevó a un monte alto al Señor Jesús. Imagínense la potestad que Dios da para probar los corazones, ¿no? Le permitió al diablo llevar al Señor Jesucristo a un monte alto.
Y dice la Biblia que el diablo le mostró todos los reinos que habían en la tierra y la gloria de los reinos. Entonces le dice el diablo al Señor Jesús: yo le voy a dar todo esto si usted se arrodilla y me adora. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cuál fue la respuesta del siervo de Dios? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. ¿Qué es creer en el Señor? Servirlo. ¿Qué es adorar al Señor? Servirlo. Estamos en función del Señor. ¿Por qué? Porque le debemos la vida al Señor. Amén. Entonces dice que aquí los hombres buscan el poder, ¿no? Muchos caen en pactos con el enemigo. Hazme un cantante famoso y yo te voy a dar mi alma. Que ya salían noticias la muerte de una cantante que se murió a los 27 años. Y decía la presentadora: casualmente, como todos los músicos que mueren a esa edad, esta muchacha murió a los 27 años. En su juventud alcanzó la fama, pero murió a los 27 años. ¿Qué le ofreció el diablo al Señor? Bueno, adóreme y yo le doy todas estas vainas, lo que buscamos. La palabra de Dios dice que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Pero qué nos invita a nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No busque más las añadiduras, que Dios tiene cosas grandes para usted. Amén. Amén. Dios tiene cosas grandes que usted no se imagina. La palabra de Dios dice eso. Que Dios nos puede dar más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. No conocemos a Dios, pero Él nos está llamando a que lo conozcamos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas Dios las va a añadir en su tiempo. Amén. Con su propósito. Amén. Entonces dice aquí, bueno, hay ejemplos de hombres que buscan estas cosas, ya lo vimos en las redes sociales. ¿Qué tienen cantantes? Seguidores. ¿Qué tienen los influencers? Seguidores. ¿Qué tienen los futbolistas? Seguidores. Aquí tenemos políticos, ¿en qué anda ahorita la gente? Vamos a dar tamales y hagamos un montón de gente aquí para que la gente diga: uy, vea cuánta gente cree en él, cuánta gente lo sigue. Ese es porque Dios te deja, Dios cemento, ese es el que nos va a ayudar a salir de la pobreza. Actores, sectas, incluso la religión, ¿no? ¿Qué hace el espíritu del mundo? Mueve las masas, hace montones, y dice: uy, esta iglesia aquí es donde está el Señor, 5,000, 10,000, 20,000 congregados en una sola iglesia. Allá se está moviendo Dios. Dios le mostraba a un hombre de una iglesia, no sé si fue en Corea, no me acuerdo, y le decía que como 3 personas de esas 15 o 20,000 o 5,000, no me acuerdo cuántas eran, de toda esa multitud, 3 personas eran salvas. ¿Qué cree usted que determina que sean salvas? Gente que vive para Dios. Amén. Yo me ponía a mirar los videos de Gigi Ávila cuando hablaban de la oración, de un hombre que decía: uy, siervo, yo quiero orar con usted. Que el hombre soportó ¿cuántas horas? ¿Cuántos días? Como 3 días, me parece. Y Gigi Ávila siguió orando como 10 días o 12 días enteros. No, hombre, que le sirve a Dios. Y uno ve eso en la vida de uno como tan lejos. Comienza a dar un paso por paso. Si su deseo está en conocer a Dios, si su deseo está en servirle a Dios, dice el Señor que hay mucha mies y que podemos empezar por orar. Amén. Yo ayer le decía a esta mujer católica con la que hablaba, que después se reveló, porque la palabra de Dios dice que no nos hagamos imagen y semejanza de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni nos vamos a postrar y adorar. Entonces ella decía: no, es que los cuadros y la estatua es para recordar que esa persona hizo algo por Dios. Dios no necesita eso. Dios necesita que usted le convierta y le crea. Amén. Entonces se bota la excusa tapando la idolatría. Y cuando se habló de eso, entonces ella se ofendió. Una mujer que venía de Venezuela. Y hablamos primero de la situación del país, algo que comenzó como comenzó aquí en Colombia, un gobierno dictador. Así comenzó allá, ¿no? Y yo le decía a ella:
¿Usted qué puede hacer como persona, como individuo? ¿Qué puede hacer en cuanto a la injusticia de un tipo que es perverso? Estaba hablando con Yuri de que ahorita hay un problema para sacar pasaportes. Una persona decía que así comenzó la cosa en Venezuela. Comenzaron a quitarle los pasaportes a la gente para que no se fueran. Todo no puede ser casualidad. Todo lo que pasó allá y está comenzando a pasar acá no es casualidad, no puede ser casualidad. Hace poco veía un video de cómo estaba Cuba. Cosa terrible, La Habana, una ciudad desolada, acá esas casas como comidas por la pobreza, como una cosa muy triste. Yo le decía a ella, ¿qué puede hacer uno como individuo para que la cosa cambie? Tenemos la responsabilidad de pedirle a Dios que venga y haga justicia. ¿Sí? Pero